Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Les habla su amigo Julio Manuel Martínez Echevarría para discutir nuestros casos del día de hoy, jueves 17 de julio del 2025. Vamos a discutir casos en farmacología. Nuestros tres casos. eh, el primer caso, tenemos una mujer de 22 años que es traída a la sala de emergencias por su compañera de cuarto, su roommate, quien la encontró letárgica y cubierta en vómito. La compañera de habitación explica que la mujer ha estado deprimida últimamente y que tiene antecedentes de epilepsia controlada con medicamentos. Al hacérsele el examen físico, la paciente está sudorosa, histérica y letárgica, con un pronunciado eh, dolor en la palpación en el cuadrante superior derecho y los valores de transaminasa están también extremadamente elevados. El aspartato aminotransferasa está en 12.450 y se envía un análisis de toxicología sérica. Tenemos dos preguntas solamente aquí. La primera pregunta es, esta dama, esta joven, es muy probable que ha sufrido una sobredosis de ¿qué medicamento? Y la segunda pregunta es, ¿cuál sería la patogénesis de esta condición? Y lo que tenemos aquí es un envenenamiento causado por acetaminofén, que es responsable de más muertes en Estados Unidos por sobredosis que cualquier otro medicamento, créanlo o no. Y es porque interactúa con otro tipo de medicamentos. Y los medicamentos anticonvulsivos que se utilizan en el tratamiento de la epilepsia, eh, pueden aumentar la toxicidad del acetaminofén, como por ejemplo la fenitoína y la carbamazepina. Los dos inducen a la isoenzima citocroma P2E1, CYP2E1, lo cual metaboliza acetaminofén en metabolistos tóxicos. En la presencia de fenitoína o carbamazepina, en la presencia de acetaminofén induce la isoenzima CYP2E1, la cual metaboliza acetaminofén en metabolitos metabolitos tóxicos. ¿Cuál sería la patogénesis de esta condición? En dosis terapéuticas, una cantidad pequeña de acetaminofén es metabolizada eh, por el citocromo P450. ¿En qué lo metaboliza? Lo metaboliza en un intermediario hepatotóxico y N-acetil P benzoquinona imina sería ese intermediario hepatotóxico. El glutatión entonces se conjuga rápidamente con el NAPQN, que es el N-acetil P benzoquinona inimina, para formar compuestos no tóxicos. Pero ¿qué sucede? Que en dosis tóxicas el almacenamiento de glutatión se agota y se produce daño hepático, en ese mismo orden. Vamos a pausar la grabación. Reanudamos la grabación y ese es la patogénesis de esta afección. Dosis terapéuticas, una pequeña cantidad de acetaminofén, es metabolizada por el citocromo P450, el citocromo P450 hepático, y es metabolizado en un intermediario hepatotóxico, el N-acetil-P benzoquinona imina, NAPQ1. Y el glutatión entonces se conjuga rápidamente con NAPQ,
Q1 con el N-acetil-P-benzoquinona para formar compuestos no tóxicos, pero en dosis tóxicas. Entonces, cuando el almacenamiento de glutatión se agota y se produce el daño hepático. Y esto lo pueden observar si obtienen una copia de First Aid for the USMLE Step 1. Van a encontrar el metabolismo de acetaminofén. Eh, y están envueltos en este metabolismo eh, el glucuronide, eh, desde luego, hay excreción renal eh, del acetaminofén con el UDP glucoronosil transferasa, se excreta de vía renal en la presencia de fenolsulfotransferasas también y el citocromo P450 entonces se lleva excreción renal. eh, el N-acetil-P-benzoquinonamina, el NAPQ1, en presencia del acetaminofén y a través del citocromo P450, eh, se produce un enlace tipo covalente de aminoácidos en proteínas y enzimas, eh, y esto es lo que produce los daños, los metabolitos tóxicos. Y como mencioné, el glutatión se conjuga rápidamente con el NAPQ1 y se supone que forman compuestos no tóxicos, pero en presencia de, digamos, carbamazepina o glutatión, o no, no glutatión, el otro medicamento, la fentonina, puede llegar entonces a estas uniones covalentes de aminoácidos en proteínas y enzimas, que lleva a muerte celular y toxicidad. En el segundo caso del día, tenemos una mujer de 45 años que es llevada al servicio de urgencias por la policía por un comportamiento errático y disruptivo. Ella murmura para sí misma y no hace contacto visual alguno ni responde a ninguna de las preguntas del médico, pero por lo demás se muestra cooperativa. La temperatura de la paciente es de 38 grados centígrados y eh, un examen de la garganta arroja hallazgos de candidiasis oral. Sus análisis de droga en la orina y de suero son negativos para acetaminofén, salicilatos, o sea, aspirina y drogas de abuso. La paciente es VIH negativa y su hemograma completo muestra neutrófilos de 1%, monocitos de 15%, eosinófilos al 8%, basófilos al 2%, hemoglobina de 12 y linfocitos un 74%, con un recuento de plaquetas de 270.000. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable dado los hallazgos de las placas blanquecinas
características de la candidiasis. Y esta presencia de la formación de candidiasis, lo que llaman thrush en inglés, eh, lleva a un diagnóstico de un desorden linforeticular llamado agranulocitosis. Agranulocitosis. Y nia- nistatina, la nistatina, eh, esto de, es el el medicamento que se usa es la nistatina. Y y en ese caso se te requiere que te enjuagues la boca y tragues. Swish and swallow. Y eso se utiliza para tratar la candidiasis oral. Dada su presentación, ¿qué medicamento es probable que está tomando la paciente? Entonces, vamos a la otra pregunta. El paciente obviamente presenta características y rasgos de psicosis aguda y sufre de agranulocitosis, falta de granulocitos, fíjense los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, nos lleva a pensar que ella está tomando clozapina, que es un antipsicótico, y esto causa granulocitosis en el aproximadamente del 1 al 2% de los pacientes y generalmente lo hará en los primeros meses de tratamiento. ¿Cuál es el manejo adecuado para este paciente? En primer lugar, se debe suspender inmediatamente el medicamento que causa la neutropenia, lo que debería hacer que la neutropenia se resuelva en un plazo de 1 a 3 semanas. Y el tratamiento puede incluir el factor estimulante de colonias de granulocitos que ha demostrado restaurar la función inmunitaria en algunos pacientes neutropénicos con infecciones graves. ¿Cuáles son los principales diagnósticos diferenciales de las placas blancas en la candidiasis oral? ¿Cuál sería tu differential diagnosis? Y aunque la candidiasis es la causa más común, también se debe considerar la leucoplasia oral vellosa o HL. La leucoplasia oral es una lesión precancerosa que representa la hiperplasia del epitelio escamoso. Eh, y la leucoplasia oral vellosa, eh, oral hairy leukoplakia o HL, que no se considera premaligna, se observa en pacientes con VIH y está causada por el virus de Epstein-Barr, por el Epstein-Barr virus, que creo que lo discutimos anteriormente. Por lo general se presenta en la parte lateral de la lengua y a diferencia de la candidiasis, no se puede raspar. Eh, la, la leucoplasia oral vellosa no se puede raspar. Vamos al tercer y último caso del día. Tenemos un paciente de 37 años que es llevado al servicio de urgencias por la policía también. Se le vio gritando y tropezando y dice que siente insectos arrastrándose por todo su cuerpo entre medio de la piel. La exploración física revela taquicardia, diaforesis, taquipnea,
temblor en las manos y pupilas de tamaño normal. Vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Cuál es el tratamiento adecuado para esta afección? ¿Cuáles son las indicaciones del tratamiento? ¿En qué se diferencian los benzodiazepinas de los barbitúricos? Eh, Vamos a discutir qué es el antídoto para la sobredosis de benzodiazepinas o para la sobredosis de barbitúricos, cuáles son, cuál es la evolución temporal de los eventos que pueden ocurrir en esta afección. Y en cuanto al diagnóstico más probable, el primer paso para llegar a un diagnóstico en este caso, mis queridos estudiantes, es determinar si la presentación del paciente se debe al abuso o abstinencia de sustancia o una afección psiquiátrica como la esquizofrenia. La constelación de síntomas físicos sugiere un síndrome tóxico simpático-mimético. Simpático-mimético. Y las sensaciones específicas de sentir insectos arrastrándose sobre la piel como si tuvieras debajo del pellejo, eso se llama el famoso hormigueo, es muy indicativo de abstinencia de alcohol. ¿Cuál es el tratamiento adecuado para esta afección? La abstinencia de alcohol se trata con benzodiazepinas, generalmente el clordiazepóxido, diazepam o lorazepam. So, clordiazepóxido o clordiazepóxido, diazepam o lorazepam. Eh, ¿Cuáles son las otras indicaciones del tratamiento? Bueno, los benzodiazepinas tienen muchas indicaciones, incluyendo la ansiedad, los estatus epilépticos, terrores nocturnos, night terrors y sonambulismo. Y las benzodiazepinas actúan aumentando la frecuencia de apertura del canal de cloruro de ácido gamma aminobutérico, el GABA, el GABA, que es un canal de cloruro controlado por ligandos, by ligands, y el GABA está unido a través de proteínas G a los canales de potasio. ¿En qué se diferencian entonces las benzodiazepinas de los barbitúricos? Bueno, los barbitúricos aumentan la señalización del GABA, del GABA, del ácido gamma aminobutérico. Al aumentar la duración de la apertura del canal de cloruro, lo que pasa es esto causa hiperpolarización y los barbitúricos están contraindicados en la porfiria y se utilizan principalmente por sus efectos sedantes. No more, no less. Y es importante destacar que los barbitúricos tienen un mayor riesgo de coma y depresión respiratoria, mucho más que los benzodiazepines. Y en la práctica clínica, los benzodiazepinas ah, han reemplazado a los barbitúricos. Vamos a ver el uso raro de barbitúrico en estos casos, precisamente por el riesgo de coma y depresión respiratoria. ¿Existe un antídoto para la sobredosis de benzodiazepinas? Vamos a suponer que tenemos una sobredosis de benzodiazepinas o para la sobredosis de barbitúricos. Las sobredosis de benzodiazepinas se pueden
revertir con flumacenila, que es un antagonista competitivo del receptor de GABA, del GABA. Sin embargo, el flumacenil se usa en un entorno controlado debido al riesgo de desenmascarar convulsiones en pacientes que no han recibido benzodiazepinas. Y la sobredosis de barbitúricos es más peligrosa eh, por los riesgos de coma y paros respiratorios. Y el problema con los barbitúricos es que no hay agente de reversión. Por lo tanto, el manejo sintomático y el soporte ventilatorio son los únicos tratamientos para la sobredosis de barbitúricos. Aparte de que, pues, eh, sí hay hoy en día se usa un medicamento para revertir eh, los efectos, por ejemplo, de sobredosis de heroína. Se usa en la práctica médica, ah, naloxón, la naloxona, si es que debemos de mantenernos alejados del uso de estos barbitúricos. Ese es el único medicamento efectivo. ¿Cuál es la evolución temporal de los eventos que pueden ocurrir en esta condición, en esta afección? Los síntomas de abstinencia de alcohol pueden comenzar de 4 a 10 horas después de dejar de consumir alcohol cuando la concentración de alcohol en la sangre desciende a 100 miligramos por decilitro y puede incluir síntomas de hiperactividad autonómica, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la temperatura, aumento del pulso, sudoración, dolor de cabeza, temblores, agitación, alucinaciones. De ahí es que vienen los famosos elefantes blancos, elefantes color rosa, the pink elephants. La gravedad de los síntomas suele alcanzar su punto máximo entre el segundo y tercer día. Y el evento más preocupante de la abstinencia de alcohol es el delirium tremens, que se define por alucinaciones, ah, unas alucinaciones marcadas, desorientación, hipertensión, taquicardia y fiebre. Y el delirium tremens es usualmente visto entre 2 a 4 días después del último trago y puede causar convulsiones eh, potencialmente mortales. Esos son los 3 casos que teníamos para el día de hoy. Espero que los hayan disfrutado. Nuevamente, consíganse una copia del Step One for the USMLE o su manual de farmacología. Yo recomiendo Step One porque tiene unas figuras que explican toda la farmacología eh, de forma relativamente fácil. Eh, Estudien el mecanismo del acetaminofén, del metabolismo del acetaminofén, porque esto es un concepto que se conoce como high yield. Se examina mucho, se pregunta mucho por esto. Si les gusta el video, denle like, suscríbanse, repásenlo junto con su material de estudio y espero verlos mañana, viernes 18 de julio del año 2025, donde entonces mañana vamos a atacar
nuestras preguntas de multiple choice questions, nuestras preguntas de respuesta múltiple en farmacología también. Así es que, sin más al respecto, nos vemos mañana. Chao y sigan estudiando. No se den por vencidos.